Hola a todos y muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de información médica confiable. Hoy hablaremos de una condición que afecta a miles de pacientes con enfermedad renal y que muchas veces pasa desapercibida, la anemia renal. Para hablarnos de este avance nos acompaña el doctor César Eduardo González Muñoz, especialista en cirugía de trasplantes, con amplia experiencia en procedimientos de alta precisión. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la confianza. Estamos aquí para poder resolver todos los temas en este caso, de la anemia renal. Doctor, para comenzar, ¿qué es exactamente la anemia renal? La anemia renal es la falta de producción de glóbulos rojos, que es importantísimo detectarlo en pacientes con una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque va a traducir este impacto en la función del mismo riñón. La anemia renal es trascendental porque un órgano como el riñón requiere de estar bien oxigenado a través de los glóbulos rojos, que son prácticamente el Uber que transportan el oxígeno al mismo riñón para que trabaje adecuadamente. Cuando hay una enfermedad renal crónica, esta producción de glóbulos rojos se ve disminuida, por lo tanto ya no hay tantos transportadores o Uber o glóbulos rojos que trasladen el oxígeno al mismo riñón, y es una cadenita, empieza a haber menos producción de esta hormona importantísima que es la eritropoyetina, que nos ayuda a evitar este problema. ¿Por qué los riñones tienen relación directa con la producción de glóbulos rojos? Precisamente es la hormona eritropoyetina. Vamos a recordar las funciones del riñón. Una de ellas es la producción de glóbulos rojos, perdón, de eritropoyetina, esta hormona importantísima, que es el mensajero que va a través de la sangre hacia los huesos largos donde se encuentran las células madre pluripotenciales para que le informe a esas células que formen glóbulos rojos. Por eso es importante se relaciona que el riñón está relacionado con los glóbulos rojos, porque produce la hormona eritropoyetina. Si hay una enfermedad renal avanzada, la eritropoyetina no se produce, por lo tanto no hay producción de mensajeros que vayan hacia las células madres formadoras de glóbulos rojos. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando los riñones comienzan a fallar y se desarrolla anemia? Lo que sucede es que el paciente va a presentarse varios síntomas, como fatiga, disnea, que es dificultad para respirar. Se va a agitar mucho al caminar ciertos pasos o ciertas cuadras. El paciente va a sentir que el corazón late muy rápido, que se fatiga mucho, que le hace falta el aire. En ocasiones va a sentir mareos al levantarse, de estar sentado, va a tener mucho sueño, va a tener poco apetito, va a tener mucho frío. Son los síntomas y signos que va a presentar el paciente con anemia. ¿La anemia renal aparece solo en etapas avanzadas de enfermedad renal o puede presentarse desde fases tempranas? La anemia renal se presenta desafortunadamente desde la etapa 3, pero los pacientes no lo perciben. Incluso de la etapa 2 ya pudiera haber menos producción de glóbulos rojos por una menos producción de eritropoyetina. Pero el paciente va adaptándose en la fase número 3, cuando hay ya baja producción de glóbulos rojos y una cantidad, un nivel de glóbulos rojos en la sangre menor. Entonces esa cifra no lo percata el paciente, se va adaptando porque no es súbito. Un paciente que pierde glóbulos rojos de tener 12 de hemoglobina, por ejemplo, a tener 6 de hemoglobina, en forma súbita, el paciente va a tener muchos síntomas, pero el paciente que va perdiendo la producción de esos glóbulos rojos en forma progresiva con los meses, con los años, él se va adaptando a esos síntomas. Él va a achacarle esos síntomas de dolor de cabeza, de fatiga, al trabajo, al estudio, y la familia que convive con el paciente, como va a convivir constantemente con él, no se va a percatar que ha cambiado de coloración su piel más pálida, pero eso lo puede percibir un paciente o personas que no conviven con él, pueden percibir que ya hay más palidez de sus tegumentos, pero a la familia no se les escapa ese dato, ¿no? Importantísimo. Doctor, ¿qué estudios de laboratorio se utilizan para diagnosticarla?
Los estudios de laboratorio son una biometría hemática. Una biometría hemática nos va a decir qué nivel de hemoglobina hay, qué nivel de hematocrito hay. Ahí podemos detectar el nivel de anemia. Hay que ver también el nivel de hierro sérico, la captación y la saturación del hierro, porque está relacionada con anemia en estos pacientes. Pero el estudio principal para saber si un paciente con una enfermedad renal crónica tiene anemia es la biometría hemática. Obviamente, el perfil general completo nos va a decir cómo está la función renal, en qué etapa se encuentra, y la biometría hemática viene en este perfil general completo, nos va a decir qué nivel de hemoglobina está presentando este paciente. Y doctor, ¿con qué frecuencia deberían monitorearse los niveles de hemoglobina pacientes con enfermedad renal crónica? En los pacientes que están en una etapa 2, en una etapa 3, pues prácticamente cada 3 meses un perfil general completo es ideal. Si ya están en una etapa 4, sí necesitamos estar haciendo si estamos en una terapia de, de eliminar o de recuperación de la función renal, pues mínimo cada mes y medio o 2 meses estar con un control de estos laboratorios que hemos comentado. ¿Qué consecuencias puede tener no tratar la anemia renal a tiempo? Las consecuencias que puede tener es que entre más glóbulos rojos haya menos, perdón, glóbulos rojos, va a haber más daño renal. La anemia crónica, los glóbulos rojos bajos, va a hacer que no lleven oxígeno al riñón. Y esto, para darme a entender, es como cuando el oxígeno es la vitalidad que le da a una célula o a un organismo el oxígeno. Eso nos permite tener energía para seguir barriendo toxinas. Pero si no hay oxígeno, es como si nos metemos a una alberca y duramos mucho tiempo abajo del agua. Hay momentos que ya no puedes sobrevivir en esa piscina abajo del agua. Tienes que salir a agarrar oxígeno. Las células trabajan igual, forzadas, sin oxígeno, fallecen. Y si fallecen, hay más daño. Y si hay más daño, hay menos oxígeno. Entonces, por eso es trascendental el tener niveles de hemoglobina en valores normales. ¿Y esto puede afectar al corazón o aumentar el riesgo cardiovascular? Definitivamente, si llegamos a un extremo de un nivel de hemoglobina de 5 o de 4 que hemos visto pacientes con una enfermedad renal crónica, pues son esos transportadores de oxígeno, son los glóbulos rojos, y están en esos niveles tan bajos, ¿qué es lo que va a pasar? Que no llega oxígeno ni siquiera a órganos vitales como el corazón y puede haber un infarto. Por eso es importante que evitar que lleguen a esos niveles tan bajos de 4 gramos, 3 gramos de hemoglobina, porque se pueden tener consecuencias como infartos cerebrales o cardíacos. ¿Influye la calidad de vida y la capacidad funcional del paciente? Sí, definitivamente la calidad de vida se va mermando y la capacidad funcional también en un paciente con anemia, en un paciente con una enfermedad renal crónica. Es una persona que no va a desempeñar su vida diaria como él quisiera. Vamos a suponer que es una persona trabajadora de la construcción, que es una persona que necesita el esfuerzo físico para poder hacer su trabajo. Va a haber menos glóbulos rojos, va a haber más anemia y no se va a fatigar más rápido y no va a desempeñar su trabajo como debe de ser. Definitivamente sí afecta el daño renal y la anemia en pacientes en su vida diaria. Y doctor, para que toda nuestra audiencia se entere, ¿cómo se trata actualmente la anemia renal? Actualmente la podemos evitar o tratar en un paciente con una enfermedad renal avanzada con varios medicamentos como son la darbepoetina, eritropoyetina, que son precursores o son hormonas que no forman precisamente los riñones con una enfermedad renal crónica. Son los precursores de los glóbulos rojos, definitivamente. Si el paciente tiene deficiencia de hierro, pues se aplica el hierro intravenoso para poder subir rápido el nivel de hierro y que la eritropoyetina haga más efecto. Y doctor, ¿qué papel juegan ¿qué papel juegan los estimulantes como la eritropoyetina y el hierro en el tratamiento de la anemia? Estos son fundamentales porque el mantener el hierro a nivel óptimo a través de la aplicación intravenosa, que es lo ideal,
va a hacer que la captación de la función de la eritropoyetina o la darbepoetina tenga mayor eficacia. ¿Por qué? Porque se va a aprovechar mejor la aplicación de ese medicamento, de esa hormona eritropoyetina, cuando el nivel de hierro está a nivel óptimo. Si nosotros tenemos un paciente con deficiencia de hierro, por diferentes causas, que no se absorba bien el intestino, por una alteración en la microbiota, que es muy común en pacientes con una enfermedad renal crónica, pues en estos pacientes la aplicación de eritropoyetina o darbepoetina no va a tener tanto efecto porque no hay un hierro sérico adecuado. Si hay un hierro sérico adecuado, se va a absorber al 100%. La aplicación de la eritropoyetina o darbepoetina, va a haber más formación de glóbulos rojos y va a haber menos anemia y se puede detener el daño o rescatar un poco más la función renal. ¿Y con esto la anemia mejora después de un trasplante renal exitoso? ¿Con esto mejora después de un trasplante renal exitoso? Definitivamente sí. Después de un trasplante, recordemos que el mismo riñón ya trasplantado, que es un riñón sano, un riñón bueno, él va a producir eritropoyetina. Y al producir la eritropoyetina va a haber más glóbulos rojos. Y de tal manera que ya la anemia va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia porque su nuevo riñón va a resolver esa problemática, va a producir eritropoyetina. Incluso hay pacientes que también se quitan los medicamentos antihipertensivos después del trasplante porque ya van a producir la hormona renina-angiotensina. Tiene, vamos, un impacto importantísimo el paciente que se trasplanta porque deja de tomarse varios medicamentos, incluso de aplicarse la eritropoyetina, porque el mismo riñón que ha sido trasplantado cumple con todas esas funciones. ¿Qué recomendaciones daría a pacientes con enfermedad renal para evitar complicaciones relacionadas con la anemia? A los pacientes con una enfermedad renal crónica, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Pues seguir las consultas, el seguimiento constante con su médico, porque él va a ser el que va a sugerir aplicación de hierro, aplicación de darbepoetina, eritropoyetina, esos suplementos que van a hacer que eviten la progresión del daño renal. En ellos, más que nada, es el seguimiento continuo con su médico tratante para evitar más avance del daño renal. Doctor, gracias por explicarnos con tanta claridad un tema que impacta profundamente la vida de los pacientes renales. La anemia renal no solo es cansancio, es una señal importante que debemos atender entonces a tiempo. Gracias a todos por acompañarnos y recuerden que la información salva vidas y la prevención es la mejor medicina. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, doctor. Antes de concluir, nada más quiero decirles que a todos los pacientes con una enfermedad renal crónica que se van a trasplantar, nosotros los preparamos. Esto quiere decir que si están en una hemoglobina de 6, de 7 antes de su trasplante, no los vamos a trasplantar así. Nosotros tenemos que prepararlos antes de su trasplante aplicando medicamentos importantes como eritropoyetina, darbepoetina, hierro intravenoso para subir su nivel más alto de hemoglobina y así ya trasplantarlo para evitar la transfusión sanguínea. Porque hay algunos pacientes que se trasplantan en otros centros médicos con esta hemoglobina y se transfunden. Nosotros no somos de la idea de transfundir a pacientes que se van a trasplantar ni antes, ni durante, ni después del trasplante. Nosotros los preparamos previamente para garantizar más el éxito de su trasplante. Gracias por la confianza y nos despedimos, no sin antes decir el eslogan que nace en nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.